Buenas noches. ¿Qué onda, profe? Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a empezar con el siguiente tema, el penúltimo de las transacciones, que es básicamente los store procedures. Entonces, primero vamos a ver la definición y los conceptos. Una transacción es una unidad de la ejecución de un programa que va a leer y escribir datos a y desde una base de datos. Puede consistir en varias operaciones de acceso a la base de datos. Es un programa. Está delimitada por constructores. Cuando yo genero la transacción, cuando la corro en línea, solo puedo tener a lo mejor el begin transaction y no es necesario tener el end, ¿sí? Porque la ejecuto en el servidor. Pero ya cuando lo voy a hacer formal y lo voy a hacer una transacción para poderla ejecutar como un programa, sí necesito un begin y un end. Entonces, está delimitada por unos constructores que me van a indicar que todo ese proceso se va a ejecutar como una sola sentencia, ¿sí? Como una unidad. Ese es un begin y un end, ¿sí? En SQL. El programa se ejecuta como una pieza atómica, ¿sí? Es decir, todas las operaciones o las instrucciones, dependiendo ahí las condiciones de la lógica del desarrollo, pero se debe de ejecutar de inicio a fin. No puede pararse a la mitad, no puede correr 3/4 partes, o sea, tiene que correr todo el proceso. Tiene que correr desde el begin hasta el end. Si alguna, si sucede por alguna circunstancia algo que no se ejecutó correctamente, es cuando se detecta un fallo en el procedimiento. Allá depende de la configuración del sistema manejador, ¿sí? Pero o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Esa es la lógica o la funcionalidad de una transacción. ¿Se ejecuta al 100% o no se ejecuta nada? Se vuelve a ejecutar, se vuelve a regresar todo lo que se llevaba. O sea, si llevaba cierta parte, ya puede volver a regresar a como si nunca hubiera pasado nada. Una transacción tiene diferente tipo de propiedades. Esas dependiendo o aseguran el comportamiento de un sistema manejador de base de datos. Atomicidad, conservación de la consistencia, aislamiento, durabilidad o permanencia. Atomicidad. Dice una transacción de X se ejecuta completamente o de otra manera se eliminan los cambios parciales. ¿Qué es? Si yo voy ejecutando una transacción y en algún momento hay algún tipo de problema, se cayó la red, la línea, se fue el servidor, hubo una falla, detectó un problema que por otra transacción hubo una causa anómala, entonces da la facultad a revertir todo y volverla a dejar como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? A eso se refiere atomicidad. Se ejecuta toda, siempre una transacción es el 100%, se va a ejecutar. No se ejecuta el 99, no se ejecuta el 98, el 50%. O es todo o nada. ¿De quién es responsabilidad esta parte? El método de recuperación, ya sea de no completar todas las operaciones, que devuelve a la base de datos y hasta estado anterior, va a empezar dependiendo del uso de algo que se llama el rollback, ¿sí? Aunque también depende si la transacción, como lo vamos a ver más adelante, si alguien le mete mucho commit, entonces, aunque yo detecte un problema y quiera hacer un rollback y regresar a la transacción, si yo ya le di commit, ya confirmé esa parte de la ejecución de la transacción, por lo tanto ya no la puedo reversar, ya no hay manera. Bueno, si hay manera, si hago un programa que haga exactamente lo contrario a como hizo, pero no lo hace de forma natural.
¿sí? De forma natural es, como ahorita vamos a ver un diagrama y lo vamos a explicar, el procedimiento va con diferentes tipos de estatus. Cuando el sistema manejador detecta que todo se finalizó con OK y todos los estatus son correctos, entonces le da el commit y se vuelven los datos permanentes y los libera. Si detecta algún problema, se le da el rollback y se regresa todo. Aunque también depende ahí de la forma de programación, de lógica de la persona que haga la transacción. Como les decía, si mucha gente cada vez que hace un paso le da un commit, entonces cuando tengo un error y quiere hacer rollback, ya no puede hacer nada. Entonces es parte de los métodos de recuperación que tiene el sistema manejador de base de datos. La segunda es conservación de la consistencia. Asegura que los datos que se consultan no cambian por otros usuarios hasta que finalice la transacción. Entonces, todos los datos que yo estoy modificando, si yo estoy trabajando con ellos o estoy actualizando o hago una transacción de actualización, de insert o de borrado, de actualización de datos, estos datos no se liberan. Ay, perdón. Estos datos no se liberan hasta que la transacción finaliza. Para que otros usuarios lo puedan visualizar. ¿Sí? Entonces, una de las propiedades de una transacción es que si yo estoy haciendo alguna modificación o consulta de los datos, estos solo van a permanecer para mí como usuario, como sesión de trabajo, sin que otro afecte a otros usuarios. Esa es parte de la conservación. Después de terminar una transacción, la base de datos no viola ninguna de las reglas, o sea, los valores obligatorios, las claves únicas, etc. Se reglamenta, por decirlo así, o se procesa en base a lo que yo definí en mi base de datos. Eso es, pero eso ya depende de la definición de los desarrolladores o programadores o analistas o diseñador de la base de datos, que es si tiene integridad referencial, si hay check, si hay trigger, si hay primary key, si hay foreign key, todo ese tipo de definición. Si yo no solo defino unas tablas, por definir tablas, y digo que es mi base de datos, entonces si yo grabo ahí en curso un alumno y el alumno, el campo no está referenciado con un foreign key a a la tabla principal, a la de alumnos, pues sí me da chance de darlo de alta. Si yo no puse un check para los valores, de que el valor de los estatus solo sea 1 y 2, y yo lo dejo abierto, entonces cualquier valor que me den va a ser bueno y lo va a aceptar. No hace maravillas el sistema manejador. Eso depende de la definición de los datos. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? De la gente que definió la base de datos. Si no definieron correctamente la base de datos, entonces se va a tener muchos problemas para poder manejar esta parte de consistencia. La consistencia la va a hacer exactamente como está definida, que es, si yo quiero dar de alta en curso una boleta que no existe del alumno, no me da chance, porque debe de estar relacionada a una boleta que exista. Igual una materia, los valores que yo dé, una llave primaria que quiera dar de alta otra vez la boleta 8, no me lo permite. Si todo está bien definido, si yo no tengo llaves primarias, si la definición de la llave primaria yo le quité la configuración de que grabara como única, entonces sí me permite hacer todo eso. ¿Correcto? Aislamiento. Los efectos de una transacción no son visibles a otros usuarios hasta que se confirme, que es asegura que yo voy a generar una transacción o voy a ejecutar una transacción y no la voy a confirmar. O sea, ¿qué es decir? Que no voy a hacer visibles los resultados de esa transacción hasta que la transacción finalice exitosamente. Una transacción en ejecución no puede revelar sus resultados a otras transacciones concurrentes hasta que finalice el proceso. Y eso vamos a ver algunas propiedades que tiene,
y el sistema manejador, que lo que me hace es garantizar que no se me pueda dar esta parte. ¿Sí conocen el término de concurrente? ¿Qué es una transacción concurrente? ¿Alguien me puede decir? No sabemos, profe. ¿No saben? Sí les han explicado lo que es pues ahora el sistema multiusuarios. El concepto de multiusuario no tampoco lo conocen. Bueno, ahorita platicamos. Dice, más aún si varias transacciones se ejecutan concurrentemente, concurrentemente quiere decir al mismo tiempo. Ahora los sistemas actuales, todo se ejecuta en línea y todo se ejecuta en varios usuarios. Hace muchos años, los sistemas, si yo estaba conectado a la computadora, pues solo yo estaba conectado y yo trabajaba. Y hasta que yo liberara la computadora, entonces llegaba otra persona y se sentaba y trabajaba. Ahora, pues están en red y entonces cada quien tiene su computadora. Entonces, cada quien entrar al mismo tiempo al sistema, ¿sí? Y accesar la misma información. Ustedes cuando accesan a ver las tiras de materia para ver las secuencias que están disponibles, todos accesan al mismo tiempo y todos están viendo la misma transacción, ¿sí? La misma lista. Y son diferentes procesos. Entonces, eso se llama concurrencia. Pues los resultados que dice que cuando todo mundo accesa a la información, a todo mundo le debe presentar lo mismo, ¿sí? Que es como si se hubieran ejecutado de manera secuencial una tras otra, de manera aislada, ¿sí? Debería de dar los mismos resultados. No puede ser que yo ejecute y a mí me muestre unos resultados cuando a otra persona le muestre una cosa distinta, ejecutando lo mismo. No puede. Eso es parte de lo que es el aislamiento. ¿Sí? También se conoce como lo que es la serie, que yo voy, los resultados, cómo se van a ir apilando, formando. Se supone que hay como una cola de trabajo en la cual voy a hacer diferentes cargas iniciales para trabajo. Los trabajos van de manera concurrente. Si llegan 10 transacciones, depende ahí la capacidad y cómo esté configurado, a lo mejor las 10 transacciones se pueden ejecutar al mismo tiempo. Pero a lo mejor mi bloque o mi límite son 10 transacciones. Si llegan 20, hay 10 que van a estar en espera. 10 se van a estar ejecutando en ese momento y las otras 10 en espera. Y si en ese momento llegan otras 10, las forma el sistema manejador, esos mecanismos de concurrencia. Y entonces lo que va a hacer es, cuando se vaya liberando un espacio, es como cuando llegamos nosotros y hay, vamos a alguna plaza y hay muchos cajeros. Y entonces llegamos todos y los cajeros están disponibles. Y vamos llegando nosotros y nos vamos formando y nos van andando a cada uno de los cajeros disponibles. Pero cuando llega alguien, resulta que ya están todos llenos los cajeros. ¿Qué hacen? Se hace una fila. Y a esa fila, cuando se va liberando un cajero, se va liberando y se va entrando, se va haciendo la disponibilidad para mover. Eso es lo que se maneja con esta parte. Llegan todas las transacciones y en base al estado va diciendo cuál es la transacción. Vamos a ver más adelante también que el sistema manejador, si ve que llegan 3 transacciones que van a hacer acceso hacia el mismo registro, si son de consulta, las 3 pueden ejecutarse sin problemas. Si una de las transacciones es de actualización, las otras 2, por lo menos mientras las bloquea. Se llama bloqueo. Hay bloqueo cuando uno programa en multiusuario, existen lo que son los bloqueos. Eso ya lo hacen de forma natural, bueno, más o menos. Bueno, los sistemas manejadores ya lo dan en su configuración. Algunos lenguajes de programación lo dan en su configuración, otros yo los tengo que programar. Si yo no los programo de manera multiusuario, pues entonces va a pasar que varios usuarios al mismo tiempo quieran ejecutar una misma transacción y van a chocar y va a tronar algún proceso. ¿Sí? Uno bloquea a otro. Entonces, hay mecanismos en los cuales llega
y si hay dos consultas hacia un registro que alguien está actualizando, para no meter los problemas que vamos a ver más adelante como información fantasma o algún otro tipo, lo que hace es bloquear esos dos procesos para no darles acceso mientras se libera este procedimiento. Cuando se libera este procedimiento, esta transacción, entonces ya deja y permite que se ejecuten los otros. Eso es parte de los métodos de concurrencia del manejo que hace el sistema manejador. Hay mecanismos, hay reglas, hay protocolos que uno los puede cambiar del sistema manejador, los puede mejorar para poder cubrir este tipo de transacciones. Sobre todo ahora, todas las transacciones que se hacen en el mercado o el trabajo de cualquier empresa se hace multiusuario. O sea, ¿qué quiere decir? Que varios usuarios al mismo tiempo accesan la información. ¿Correcto? Y el último es durabilidad o permanencia. Si el sistema falla, no debe permitir que se pierdan las operaciones realizadas por la transacción ya confirmadas. Eso es en parte de un método que es el gestor de recuperación. ¿Qué pasa? Hay dos formas. Depende también cómo esté configurado y cómo lo use uno. Yo puedo hacer una transacción, imagínense que están haciendo una transacción en línea, igual estamos haciendo hay transacciones en línea que se ejecutan en línea. ¿Sí conocen el concepto de línea y concepto en batch? Que cuando te dice línea, se habla de línea de producción en batch, ¿es cuando está parada o algo así? No, no, en sistemas no. Online y el otro es batch. Que también se le llama lotes. Es más o menos parecido allá, pero aquí en línea es online, es que te debe de contestar al instante. Y sobre todo cuando interactúa el usuario, todos los procesos son en línea. Cuando no interactúa el usuario, los procesos son en lote batch. Son los que se ejecutan en segundo plano. Ejemplo. Me imagino que ustedes tienen su PC y a lo mejor ahorita tienen cargado el antivirus. Y en este momento, por alguna causa, se empieza a ejecutar el antivirus. Cuando yo corro un proceso en línea, o un programa, o una transacción en línea, la sesión que estoy trabajando me la bloquea porque está trabajando el proceso. Si ahorita están, claro, ahorita con las PCs, sobre todo ya con el Windows y todo, yo puedo abrir muchas sesiones, pero en esta sesión, en esta específicamente, que estamos corriendo ahorita esta presentación, y están viendo esta, está bloqueada. Esta no pueden usarla ustedes hasta que se libere la transacción, que en este caso es la presentación. Si ustedes están en un proceso en línea, en una sesión, porque pueden abrir varias sesiones, si están en una sesión y en esa sesión tienen donde les ponen una pantalla, les piden datos y todo, es en línea. No me puedo salir de esa transacción porque se está ejecutando ahorita. Tendría que generar una segunda sesión alterna y puedo trabajar ahí, ¿sí? Pero esta sesión está bloqueada. Cuando es proceso en batch, yo lanzo mi proceso en batch. Por ejemplo, si yo fuera a generar un reporte, te pido los datos. Y entonces, mientras se está generando el reporte, yo te bloqueo la pantalla. ¿Cómo es? No puedes hacer nada porque está corriendo el reporte. ¿Cuánto se puede tardar? Vamos a suponer que se tarda 5 minutos en generar el reporte. 5 minutos, mi sesión está bloqueada, o sea, mi pantalla. No puedo hacer nada porque estoy esperando hasta que me conteste o me despliegue el reporte. Cuando la mando en batch, es proceso en lote, segundo plano. Ese proceso en lote yo lo mando en el segundo plano, por lo tanto te libero la sesión. Y con esa sesión tú te puedes salir de la pantalla y entrar a otra pantalla o entrar a otro lado y seguir trabajando mientras se está ejecutando en segundo plano el reporte. Y cuando termine el reporte te puedo mandar un mensaje a la pantalla de que terminó tu reporte, pero tú ya estás haciendo otra cosa. Eso es para liberar, eso se llama online o sistema en batch. En línea también es así inmediato. Corre la transacción en línea, ahorita está trabajando. Y batch, en muchos lados en batch, si ustedes algunos ya están trabajando o escuchan,
Hay algo que se llama proceso nocturno. No sé si han escuchado a alguien o algún maestro o algo que les ha hablado que cuando los usuarios se van, empieza a trabajar el proceso nocturno. ¿Por qué nocturno? Porque es un proceso que corre en batch. ¿Cómo es en batch? No hay ningún usuario, no hay ni de sistemas. Solo está el operador y corre el sistema. Solito corre todo. Solito va, busca el archivo y busca los datos, corre todo y corre en la noche. Todos los procesos pesados normalmente corren en la noche cuando el usuario no está, porque la mayoría de los procesos que corre el usuario son en línea. ¿Sí? Y en la noche es cuando se corre todo el proceso batch. Entonces, la diferencia entre online y batch es eso. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en un cajero y entro al cajero y al cajero le doy mi número, mi NIP, para que vaya y se conecte y me traiga pues mi disponibilidad de cuánto dinero. ¿Cómo creen que lo va a hacer? Pues en línea, ¿no? Porque quiere en línea la instancia. Imagínense que se cae la comunicación y por alguno falla algo. En línea, pues que de una vez se restablezca la comunicación o se pierde o la durabilidad. Si está la transacción y hubo algún problema, hay de dos sopas. Una, si hay la transacción y se cayó algo, el sistema guarda los datos y entonces puede ser. Eso sucede en algunas instancias, en la mayoría se da el segundo caso. El primer caso, en este, es yo estoy ejecutando una transacción y se ejecutó el 80% y se cayó la comunicación. El sistema manejador guarda el estatus que se quedó el 80%. ¿Cuánto más hace falta? El 20%. Cuando se restablece otra vez la comunicación y todo, el sistema manejador corre el 20% que le hace falta para completar la transacción. ¿Sí? Y hay otra, que es la más común, que si el sistema está ejecutándose y se cayó la comunicación por alguna falla o algo y lleva el 80% de la transacción, entonces en esta parte de durabilidad se da cuenta que tiene y entonces reversa toda la transacción como si no hubiera pasado nada. Es como si yo voy al cajero y entro, meto mi tarjeta, retiro 2,000 pesos y falla de comunicación y el cajero no me entregó. Se cayó la línea. En ese momento la transacción se echa para atrás. Es como si no hubiera pedido mis 2,000 pesos. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Lo primero que hace cualquier usuario, si yo estaba conectado a un cajero y pedí 2,000 pesos y se cayó la comunicación, enseguida cuando se restablece la comunicación, lo primero que hacen que es entrar a buscar, a ver su saldo, ¿no? A consultar, para ver si no se quedaron esos 2,000 pesos perdidos, para ver si no reclamo a alguien, ¿no? La transacción se hizo en línea. Detectó un problema. Cuando detectó el problema, entonces el gestor de recuperación ve, esto me están diciendo que si hay un problema, regrese todo, reverse todo. Hay otros métodos que lo que dice es, oye, estaba transmitiendo datos, ahorita se transmitieron 100 y necesitaba transmitir 200, se quedaron pendientes 100. Pues cuando se restablezca la línea o lo que se pueda o el sistema, que mande los otros 100 para que estén los 200. No es indispensable que esté en línea todo. Eso depende cómo se maneje, ¿sí? Entonces, en línea y en batch tiene diferentes acepciones dependiendo la funcionalidad y lo que yo vaya a hacer. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, en una transacción, si yo la veo, lo que va a hacer es mi transacción. En mi transacción yo voy a leer datos, voy a leer un valor y voy a hacer, por ejemplo, una operación, voy a leer de una cuenta y voy a retirar 60 pesos y luego esos 60 pesos los voy a escribir, los voy a visualizar y luego se los voy a agregar a otra cuenta y los voy a sumar a otra variable. Lo que yo debo hacer es que si yo retiro aquí los 60 pesos, los estoy retirando de esta cuenta, leo la cuenta y retiro 60, en ese momento no se me pierda la línea y entonces los 60 los pierdo. ¿Qué es una transacción? Va a leer de una cuenta, va a retirar los 60, va a escribir la cuenta, o sea, confirmar el cambio, va a leer la otra transacción, va a mover los 60 de aquí a la otra transacción y le escribe.
Cuando termina toda, fue exitosa. Si se queda aquí, se reversa todo. Una, o se reversa todo, o la otra, cuando se restablezca la comunicación puede continuar. En la mayoría de los casos se restablece, que es borrar todo lo que yo llevo. Eso es lo que hace las propiedades. ¿Cuál es la consistencia en esta parte de toda esta transacción que yo voy a ejecutar? Que la suma de X y Y no sea alterada al ejecutarse la transacción 1. La transacción podría crear o destruir dinero. Importes, lo que sea, en el ejemplo. ¿Cómo es? Pues yo retiré 60 y se cayó la comunicación y entonces nunca me los pasó acá. Pues resulta que aquí, que eran 100, ya tiene 40 y este que era 100, que ahora debe tener 160, se quedó en 100. Se perdió información ahí. Eso es parte de la consistencia. No permite que eso pase. Si de un lado retiro 60, del otro lado sumo 60, hasta que esté todo correcto, se termina la transacción. Atomicidad es que se ejecute toda la transacción. Cualquier fallo de alimentación o problema o alguna instrucción o algún bloqueo o algo de alguno de los archivos o todo, lo que va a hacer es que va a levantar un estatus de error y entonces ese estatus se puede monitorear por las transacciones al que termina el sistema manejador y puede hacer un reverso de toda la operación. Como si no hubiera pasado nada. Vuelvo a empezar de cero. Durabilidad, hasta cuando se complete toda la transacción, todos los valores que tienen en cada una de las diferentes variables, que almacenamientos, tablas de trabajo, las tablas ya físicas que voy grabando datos, todos van a permanecer los datos. No se van a perder. Se garantiza que todos los datos, independientemente del tiempo que se tarde la transacción, lo que se busca es que las transacciones sean rápidas, no que me tarde 10 horas en correr una transacción, porque 10 horas significa que estoy bloqueando a otros usuarios, sobre todo ahora que trabajamos multiusuario y durante 10 horas no va a poder hacer nada. Ejemplo, me imagino que ustedes cuando empezó el cine y empezaron a vender los boletos por internet y entraban al teatro, al cine para apartar lugares, me imagino que alguna vez les tocó entrar al inicio. Y entonces yo entraba hoy a la sesión porque quiero ir al cine, pero empiezo en la mañana, a las 10 de la mañana, y me firma al cine. Y dice, ¿qué lugares quieres? Ah, pues el 11 y el 12. Los voy a apartar. Y los aparto. Pero durante ese periodo, como el trabajo, surge alguna bronca o trabajo y me pongo a trabajar y luego me voy a comer y todo. Y ya como a las 5 de la tarde que me voy, ahora que empiezo a cerrar sesión, me doy cuenta que todavía tengo atrapados mis boletos. Y entonces digo, no, pues ya es demasiado tarde, mejor los cancelo y cancelo la transacción. Y entonces al cine ya no le compré los 2 boletos que le aparté todo el día, que no los pudo vender. Eso se daba antes. Durabilidad. Pasaban todo el tiempo. Para el negocio no es bueno. Si tú me apartas los datos, pero tú me aseguras que me los vas a comprar, es bueno. Pero si no me aseguras que me los vas a comprar, entonces es malo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo le hago para evitar ese tipo de problemas? Ahora, en todas las transacciones en línea, sobre todo cuando tiene que interactuar el usuario, se pone tiempos. ¿No les han pasado? Que entran a algún lugar como para apartar boletos para el banco y todo, para el cine, para el teatro, y les pone un relojito que les dice que si tu transacción en 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no la finiquitas, se borra todo, se liberan los asientos y todo lo que tienes apartado. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto ahora? Cuando compras los del cine generalmente. Ahora en todas las transacciones ya te ponen tiempo. Si tú entras a comprar un libro y todo, también lo bloqueas por cierto tiempo y te dice que si en cierto tiempo no, ¿por qué? Porque mi interés es vender el libro. Y si tú entraste y lo apartas el libro y pasan 10 horas y al final de las 10 horas, o vamos a suponer, yo entré desde la mañana y lo aparto
el libro, pero no te dejo, y tú tienes interés de comprarlo, pero el único, solo hay un libro y yo lo tengo apartado, lo tengo reservado. Entonces tú no lo puedes comprar y así tus compañeros, compañeras no lo pueden comprar porque lo necesitan. Y al final de las 10 horas yo regreso, vuelvo a activar mi sesión y siempre le digo a la librería que no lo quiero. ¿Qué pasó? Perdí una venta y ustedes lo querían comprar. Por lo tanto, ahora se pone tiempo. La durabilidad ahora en ciertos procesos, sobre todo de conectividad y todo, duran cierto tiempo. Y a lo cierto tiempo te bloquean. Si tú entras si ustedes tienen acceso a en su celular o en la computadora a una sesión del banco, entren al banco y van a ver que a los cierto tiempo lo saca. Si no tienen actividad, lo saca, ¿sí o no? Para tratar de evitar que se queden ahí pegados y suceda algún tipo de siniestro o algo, entonces activan eso. Si no ven interacción del usuario, porque al usuario también se le tiene que dar tiempo, no todos los usuarios pueden leer y contestar rápidamente, hay quienes son más lentos, por eso se les da cierto tiempo. Y si tú estás trabajando en la computadora, te mantiene activo, entonces te puedes pasar más tiempo decidiendo, pero también te ponen un límite. Decir, oye, pues de todos modos, vamos a suponer la media son 5 o 10 minutos. Si en 10 minutos no haces tu transacción de reservar tus boletos y pagarlos, entonces te los libero. Aislamiento. Se puede llegar a los estados no deseados de una transacción si se ejecuta de manera concurrente, que es cuando 2 o 3 transacciones se ejecutan al mismo tiempo, se va bloqueando las transacciones. Entonces, todo esto es propiedades que garantiza que mi transacción se ejecute al 100%. ¿Correcto? ¿Dudas? Esto lo podemos ver en los estados de la transacción. Los estados de la transacción, una transacción es, como les decía, una unidad atómica de trabajo, un programa, que se debe de ejecutar por completo o bien no se ejecuta nada. No es ejecuté la mitad o no, claro. Ejecutar toda la transacción depende también la lógica, porque a lo mejor ahí tengo un ciclo, y tengo un if, y tengo decisiones, y tengo rutinas, y no siempre todas las rutinas se deben de ejecutar. Completo no quiere decir que se deban ejecutar todas las rutinas y todas las instrucciones, sino depende de la lógica del funcionamiento. Pero lo que sí es que se ejecuta correctamente es que empiece con el inicio y termine la transacción, como sea la lógica, como sea la serie de pasos que debe ejecutar, pero empieza en un inicio y termina en un fin. Si no llegó al fin, entonces es cuando detecta el problema y entonces eso hace que el sistema manejador active su proceso de recuperación y depende también la configuración y lo que decida el usuario, se regresa o se no el programador, ¿correcto? Para fines de recuperación es necesario saber cuándo inicia, termina, se confirma o aborta una transacción. Así el gestor de concurrencia del sistema manejador va a controlar las diferentes operaciones. ¿Cómo hace esto? ¿O cómo maneja? Porque siempre va a tener un identificador de un begin. El begin es el inicio. Entonces, siempre que se va a ejecutar una transacción, cuando se sube a memoria y se ejecuta, empieza con el begin. En ese tiempo, el sistema manejador detecta que es inicio y empieza a trabajar. ¿Cuándo va a detectar que encuentra el punto final? Cuando encontró el end. Cuando encuentra un end, quiere decir que es punto final. ¿Correcto? Dentro de ahí, dentro de ese proceso, yo puedo tener reads, writes, los selects, todo lo que quiera para tener la información de una transacción. Y el end va a especificar que ahí es donde termina, ¿correcto? Cuando llega al punto que se termina, puede ser que se truene antes, si no llegó, entonces la detecta. Ok. Entonces, cuando se detecta el final de la transacción, se verifica en la base de datos la transacción y ahí es donde se confirma o se aborta la transacción. Eso dependiendo de los diferentes estatus. Entonces, yo empiezo siempre en un begin. Puede ser que se interrumpa antes, entonces nunca va a llegar al end. Entonces lo va a detectar como un aborto. Si empieza en un end y termina
empieza en un begin y termina con un end, checa los estados de las instrucciones, porque no necesariamente empezar en un begin y terminar en un end quiere decir que funcionó correctamente la transacción. Entonces puede llegar a ser un proceso que la tenga que abortar. Eso depende de él. ¿Sería como un if? ¿Como en ¿Mande? 3 pasos? ¿Sería como un if en 3 pasos? ¿Algo así entendí? Como un if. Es que no es un if en cuanto a la directo hacia la transacción, si son como estados. Yo puedo, lo vamos a ver dentro de yo puedo una transacción estar monitoreando errores. Cada vez que ejecuto una transacción, yo puedo monitorear si fue exitosa o no. Entonces, yo lo que puedo hacer es robusta una transacción de tal manera que no permita que falle mi transacción. ¿Correcto? Por ejemplo, me imagino que ustedes han programado en algún lenguaje de programación y han metido una variable numérica. ¿Qué pasa cuando en el sistema me presenta la pantalla y yo tengo mi variable numérica y por error meto una letra? ¿Qué pasa? Solo no me lo detecta. Bueno, no me marca error por carácter. ¿Sí? ¿En qué lenguaje estás programando? ¿En qué lenguaje lo has hecho? Porque en la mayoría de los lenguajes, cuando metes un dato carácter en uno numérico, te truena el programa. Truena. Porque estoy metiendo un carácter que no es permitido dentro de un dato numérico. Y esto hasta en el SQL, si yo tengo en SQL y meto una variable, un valor en un carácter, en un no numérico, me va a botar un error. Bota por error en la mayoría de los lenguajes. ¿Cómo podría yo hacer eso para evitar que mi programa, por un error de dedo, porque el usuario tiene uñas largas, ya sea hombre o mujer, y en vez de oprimir el 2, se le barrió el dedo y oprimió la tecla E, y entonces hizo que tronara el programa? ¿Cómo podría ser? Depende ya el manejo. Lo que yo puedo hacer es declarar la variable o el valor que va a capturar de valor carácter y acepto el dato que quiera. Luego meto una rutina en donde checo que exactamente el contenido del dato sean del 0 al 9 y quizás, si quiero soportar, un blanco. Y ya después lo relleno. Pero solo que sea dato numérico. O sea, del 0 al 9 dígitos. Y hago mi estructura repetitiva y leo, oye, así si teclea una función o una tecla, una letra o algo en mi variable, pues no va a tronar porque la va a leer, pero después la valido. Y si no es numérico, le mando mensaje de error y lo vuelvo a regar a la pantalla hasta que sean numéricos. Cuando sea numérico, ese valor lo convierto a mi variable decimal, ¿sí? Y dejo fluir el programa. Y con eso yo evito que usuarios me puedan meter en variables, en variables numéricas caracteres. ¿Cómo lo hago? Pues genero una variable de tipo carácter. Todas mis pantallas son de tipo carácter, todas las leo y luego valido que efectivamente el contenido sea numérico. Si es numérico, prendo mi bandera, la convierto a numérica y la dejo fluir. Si no, que le mande mensaje al usuario, estás tecleando un carácter inválido y nunca truena. Si tú pones una variable numérica en la mayoría de los lenguajes y aceptas y metes una letra, te truena. Hasta en el SQL. Si ahorita lo hacemos una selección a un dato y a ese dato le asigno un valor carácter, cuando lo corro va a tronar, porque no estaba esperando a la variable que le esté asignando un valor. ¿Sí? Entonces yo lo puedo manejar. Eso ya depende también de la configuración y cómo está el desarrollo. Entonces, yo puedo ir cada instrucción detectando si hay un tipo de problema. Y si hay un tipo de problema, yo puedo hacer una rutina para manejar errores. En la lógica de cualquier desarrollo, hablando de cualquier desarrollo de forma general, estamos acostumbrados a hacer el happy path. ¿Cuál es el happy path? Este es el éxito. Este es el éxito de mi rutina.
Ese es el éxito, ¿correcto? Ese es mi programa, el éxito. Por lo tanto, yo hago mi programa que sea exitoso. ¿Y cómo hago que mi programa sea exitoso? Pues me voy directo, ¿correcto? Ya está, fue exitoso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto que está aquí? Es el fracaso, ¿no? Me imagino que les ha tocado juegos de video, de lo que sea, que han entrado y te dice, nosotros los mexicanos somos bien curiosos, los latinos también, y te dicen en tu jueguito, la flecha para arriba, te mueves para arriba. La flecha para abajo, te mueves para abajo. La flecha para el lado, te mueves a un lado. Y la flecha para otro lado, te mueves para otro lado. Y solo tienes la letra A y Q para mover, ¿correcto? Para hacer opciones. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace un usuario normal mexicano? Me imagino que lo han hecho. Oprimen las demás teclas a ver qué pasa, ¿sí o no? Nada más por curiosidad, sí. Correcto. Y si el sistema no está preparado para eso, ¿qué va a pasar? Cuando yo teclo, si solo está esperando que solo mueva las flechas para arriba y para abajo, para el lado, y la A y la Q, si yo pongo la Z, ¿qué le va a pasar al sistema? O al programa, al desarrollo, lo que quieran. ¿Qué le va a pasar? Va a tronar, ¿sí o no? Porque le estás metiendo un dato que no está esperando. Ese es el fracaso. El éxito es bien sencillo de un programa. La cuestión es ver el fracaso. Por ejemplo, yo les puedo pedir un programa que me calculen el promedio de los alumnos, ¿correcto? ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos de ustedes harían un programa para calcular, pedir las calificaciones de un alumno o leerlas de un archivo como quieran y calcular el promedio de un alumno? Correcto. Yo les preguntaría, ¿y ustedes validan que el dato que capturen de calificación sea válido de 0 a 10? Si hacen su programa para validar, ¿qué pasa si yo le meto -4? Les apuesto lo que quieran a que lo va a procesar. Y a lo mejor me puede dar una calificación negativa porque sí me acepta el -4. Porque están esperando que el usuario solo teclee la calificación del 0 al 10. ¿Correcto? Y si llega un Francisco Pingarrón y le mete un 15, ya valió queso. Su programa no lo detecta, pero sí va a trabajar. Entonces ese es un fracaso. El éxito en cualquier desarrollo es muy sencillo. El fracaso es muy amplio. Si tú haces que tus programas y tus desarrollos, transacciones, cuiden lo más que se pueda de los fracasos, va a ser mejor tu sistema. ¿Correcto? Pero siempre estamos todos, y eso es, te lo digo porque conozco mucha gente desarrollador de muchos, de todo tipo, joven, grande, ya madura, ya con muchos años de experiencia, y todos programan Happy Path. Happy Path es que corra todo exitoso, que todos los datos me den, ¿sabes? Es como los gringos. Los gringos allá, tuve los Simpson y todo, al Simpson, al Homero le dicen que tiene que oprimir el botón rojo. Nunca se le ocurre oprimir el botón azul. Y nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ahí sí es penado. Si a mí me contrataron para oprimir el botón rojo y a ti para el botón azul, y yo oprimo el botón azul, tú me puedes demandar por estar usurpando funciones y te tengo que pagar. ¿Sí? No sé en Europa cómo esté, pero aquí en México a ti te contratan como analista y eres desarrollador, capturista, tester, operador, y le haces de todo. Aquí estamos acostumbrados a hacerla de todo. Por lo tanto, hacemos hasta lo imposible para que jalen las cosas. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, depende ahí, el sistema manejador, cuando falla algo, cuando corre una instrucción que no está, cuando se cae la línea o pierde de comunicación, se va a prender una bandera
en el sistema manejador cuando ejecuta esa transacción y es cuando la detecta con un fallo. Dependiendo cómo esté la configuración del sistema manejador, si al final de esa transacción yo tengo configurado que con ese fallo le haga un rollback, regreso todo. También puede ser que yo esté programando mi transacción y yo vaya cuidando línea a línea o cierto proceso cuando es delicado, si hubo un error o no. Y entonces yo mismo en mi desarrollo puedo prender esas banderas y marcar si es exitosa o no. Y ya es la lógica del desarrollador, ¿sí? Depende ahí cómo se quiera manejar. Una cosa es lo que te maneja la computadora y te lo puede manejar el sistema manejador, pero el sistema manejador te lo va a manejar cuando existe que quiere accesar un registro y algún otro usuario lo tiene bloqueado. Y entonces le da un intento, se espera ciertos segundos y lo vuelve a intentar. No, se espera y lo vuelve a intentar. Al tercer intento, o en algunos casos quinto, ya detecta con error, que ya no puede liberarse ese proceso. Y entonces ya me marca error y ya detectó error en ese. Si se cae la línea, si no se puede ejecutar el programa, bota error. Pero si el programa se ejecutó de manera natural, o sea, corrió todas las instrucciones y no hubo falla, no hubo luz y todo, ¿cómo sabes si corrió exitoso o no? Yo te pregunto, ¿cómo me dirías si corrió exitoso o no el programa? Si corrió todo, corrió del begin al end, ¿cómo sabría si fue exitoso o no? Para la máquina fue exitoso. ¿Cómo ¿Con pruebas de estrés? imaginarías? ¿Mande? Haciendo bastantes pruebas de estrés. No, pero no pruebas de estrés. A ver, yo corro ahorita una transacción, corro un proceso, el programa que tú quieras. Y ni corre el programa y el programa al final termina y encuentra el end. ¿Sí? Corrió al inicio, corrió con un begin y se encontró con el end. Corrió todas las instrucciones, según el proceso, corrió todo. Para la máquina, eso fue exitoso porque empezó en el inicio y terminó en el fin. Es correcto. Yo te preguntaría, ¿yo puedo garantizar que esa ejecución sí fue exitosa? No sé. Jeje. ¿Cómo validarías si fue exitosa? ¿O cómo imaginas tú que puedes validar si fue exitosa? Dependiendo de la transacción, tú sabes qué es lo que se tiene que hacer y validaría ciertos pasos. ¿Estás de acuerdo? Se debería de grabar en cierto registro, entonces prendes tu bandera, tienes tus ciertos indicadores. Si al final tú detectaste que todos tus indicadores grabó la transacción, dio de alta, yo tengo que dar de alta la información de un alumno y son 3 tablas. Si grabó en las 3 tablas, para mí es exitosa. Si solo grabó en 2, la máquina te va a decir grabó en 2, en la tercera ni siquiera lo intentó, pues no es malo, no es un error. ¿Estás de acuerdo? Porque intentó grabar 2 y grabó 2, pero tú sabes que tiene que grabar 3 de 3. Ah, entonces la detectas. Eso depende tú cómo lo configures o lo programes. Ahí es donde entran estas, que es transacción del commit, transaction, y el rollback o aborto. El commit lo que va a hacer, dice, indica que la transacción se ha llevado a cabo con éxito y que cualquier cambio que se haya realizado por la transacción se va a poder almacenar en la base de datos de forma permanente. ¿Qué quiere decir? Liberar el cambio. Yo estoy haciendo una actualización de importes y entonces termino mi transacción y ya terminé. Cuando yo hago los cambios de los importes o estoy cambiando los horarios que ustedes van a consultar, hice mi sistema para cambiar los horarios que les voy a presentar a los alumnos para que se puedan inscribir. Cuando yo termino y doy commit y confirmo la transacción, se liberan esos cambios, por lo tanto, la siguiente consulta que ustedes accesen a esas tablas, ya van a ver los datos actualizados. A eso se refiere, que ya con el commit garanticé que la información y la transacción corrió de manera exitosa
y lo libero. Este commit lo puede poner el usuario, no el usuario, el desarrollador, la gente de sistemas, dentro de la transacción. Entonces hay que tener cuidado porque yo puedo poner commit en cada parte. Y entonces si yo pongo commit en cada parte, estoy confirmando mi transacción. Pero resulta que al final detecté un error, pero como ya le di commit, ya solita de forma natural no la puedo, necesito un programa que reverse lo que ya hice, ¿sí? Si yo solo doy el commit al final de mi transacción y me encuentro un error y genero un rollback, se regresa todo de manera natural. Eso sí, no hay ningún problema. Pero si yo pongo un commit, ya el rollback ya no lo hace. Necesitaría un programa que haga lo que el programa hizo para grabar, necesita un programa que haga lo contrario. Eso sería el rollback. Entonces, un rollback o abort indica que la transacción no se ha llevado con éxito. Y lo que hay que deshacer todos los cambios realizados en la operación. Entonces, yo puedo tener una actualización y puedo llegar a una tabla y grabé en la tabla. Y luego tengo otra, acuérdense, para grabar es solo de tabla en tabla. Y grabo en esta tabla. Y cuando llego aquí, hay error. Pero ya grabé en estas dos tablas. Si aquí detecto un problema, simplemente le doy un rollback y se borra esto y me deja las tablas como estaban. Entonces el rollback es como un control Z. Es como si fuera un control Z. Es como un control Z de todas las transacciones. Exactamente. Perdón. Estás escribiendo tú algo y te equivocas y le das control Z y te regresa. Ese es el rollback, es un control Z. No está, el documento no lo tienes grabado, no lo has grabado, estás escribiendo, pero te equivocas y le das control Z y regresas a lo que tenías. Eso efectivamente sería un ejemplo así de un control Z, el rollback. Y vuelve a regresar como todo estaba. Pero, si yo grabo aquí y le doy commit, si yo grabo o hago algo para grabar y en eso ejecuto una instrucción o algo para grabar y lo confirmo, grabo mi documento y luego le digo control Z, ¿aplica? Ya no lo borra. ¿Por qué no lo borra? Porque ya lo quité de memoria. Ya no es lo que estaba activo. Lo mismo pasa con el rollback. Si el rollback yo lo tengo y no le doy, lo voy confirmando paso a paso, ya no hay forma aquí, aunque quiera activar el rollback, de regresarlo. Eso lo vamos a ver con un ejercicio. Entonces, el rollback me va a regresar todo. Me lo puede regresar de manera natural cuando hay una intermitencia o una transacción no se llevó a esa ejecución. Y la otra, cuando se llevó toda su ejecución normal, yo como usuario, como desarrollador, puedo poner puntos de control y si esos puntos de control no se cubrieron, puedo ejecutar un rollback o confirmar la transacción. Entonces hay de dos harinas. Una es la que el desarrollador implante y la otra es el que el sistema manejador lo haga. El sistema manejador siempre lo va a hacer cuando hay una falla en la ejecución. Algún bloqueo, algún tipo de archivo, que no está el archivo, algún problema en la ejecución del programa. Pero si el programa se ejecuta de inicio a fin y no se ejecutó como yo quería, que es la parte de la lógica, entonces ya es parte del desarrollador. ¿Correcto? ¿Preguntas? Aquí tenemos el commit o el rollback, lo que les decía, el commit informa al sistema que debe aplicarse todos los cambios, de hecho, y basarlos a la base de datos. Y el rollback, a diferencia del commit, va a indicar al sistema que debe de ignorarse todo lo que lleva hecho y que la base de datos debe de ponerse como estaba al inicio, antes de la ejecución del proceso, ¿sí? O antes de ejecutarse un commit.
El diagrama general de una transacción o estado de transacción es así. La transacción se va a ejecutar, se empieza la transacción. Entonces la transacción se vuelve activa y está monitoreada. Ahí es donde tengo todas mis instrucciones para leer, escribir y todo lo que quiera aquí. Y voy a tener mi fin de la transacción. Aquí va a iniciar y aquí va a finalizar. Y aquí vienen toda la serie de ejecuciones que yo voy a hacer. Pueden ser solo de lectura, pueden ser de escritura, depende de la transacción lo que haga. Voy leyendo y ejecutando las líneas. Si por aquí el sistema manejador detecta alguna falla en la transacción, tronó el programa, entonces en automático levanta un estado de fallida, ¿correcto? Si la transacción se ejecutó de inicio y se ejecutó de fin, entonces está parcialmente confirmada la transacción. La máquina dice, oye, sí terminó todo, ¿correcto? Está bien, para mí es ok, ¿sí? Entonces aquí es donde verifica, aparte de eso, verifica ello, que en este caso otro proceso que esté corriendo no esté tocando los mismos datos o los mismos registros que yo esté aquí trabajando. ¿Sí? Cheque esa parte de la concurrencia. Si hay algo de algún error, entonces la aborta. Si dentro de esta transacción cuando terminó yo detecto algún tipo de problema por alguna lógica, también detecto ya manualmente y la aborto. Cuando está parcialmente finalizada y checa todos los tipos de concurrencia de los procesos que se están ejecutando en paralelo, que se hayan ejecutado, que no tengan que ver con la transacción que acabo de ejecutar, entonces la confirma. Cuando es confirmada, se hace el commit, aquí es el commit, y todos estos datos se bajan a la base de datos. Si por alguna causa, cuando estaba la ejecución de la transacción, votó y detectó una falla, o cuando estaba en la parte de confirmando, detectó que por la concurrencia hay un problema, la pone en estados de fallida, y entonces en estados de fallida, aquí voy a hacer, o va a hacer el rollback, de este lado hace el commit, y una vez terminando esto, termina la transacción. ¿Correcto? Y entonces lo que va a hacer es deshacer la operación o rehacer la operación. Eso depende cómo esté configurado. Como les decía, en las mayores de los casos es deshacer. Regrésate todo como está. Si hubo una falla aquí de que se quedó a la mitad, puede ser una transacción que lo que quiera hacer es rehacer lo que me hace falta. Que continúe el proceso para finalizar la transacción. Imagínense, yo estoy transfiriendo un archivo, pero es una transferencia de un archivo que me sirve para otro, pues estoy pasando todos los alumnos de un lado a otro. Y tengo 10,000 alumnos y pasaron 9,000 y me faltaron 1,000 porque hubo una falla. Si regreso todo, regreso los 9,000 y entonces en otro momento tengo que volver a transferir otra vez los 10,000. A lo mejor me sale menos costoso si los 9,000 está correcto, que solo pase los 1,000 que faltan, ¿no? Entonces le digo que rehacer la transacción, que continúe donde se quedó, para que me pase los 1,000 que faltan. Pero no es lo mismo una transacción en línea en la cual está sacando dinero de un cajero. Ahí es deshacer la transacción. No puedo decir, oye, bueno, entonces cuando otra vez el usuario vuelve a entrar, le vuelves a dar su dinero. No, pues no. Aborto y regreso todo. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas de los estados que se manejan en una transacción? No, por el momento no. ¿No? No, A lo mejor cuando lleguemos a los ejemplos nos va a quedar un poquito más claro. Y ya las transacciones y veamos. Ok. En esta parte de la explicación del diagrama es esta explicación que vamos a ver aquí, que es una operación entra en estado activo justo al iniciarse su ejecución. En el estado activo se producen todas las operaciones que tenga de lectura y escritura del proceso, ¿correcto? Ok. Cuando la transacción acaba, mediante una orden en transacción, la transacción pasa a estado de parcialmente confirmada. En este estado se debe
corroborar si se ha interferido con otro tipo de transacciones concurrentes. ¿Qué quiere decir? Verificar si no, esa transacción que ahorita se estaba ejecutando, no se está ejecutando, no se ejecutó con otro proceso. ¿Sí? Que esté chocando. Entonces, lo valida el sistema manejador. Y en base a eso, en base a eso va a detectar si fue correcta o no correcta. Y entonces se asegura que no haya ningún fallo y que todo circule o se ejecute correctamente. ¿Sí? Una vez que la transacción ya ha sido verificada con éxito, la transacción pasa a estado de confirmada, indicando que en su ejecución ha finalizado con éxito y todos los cambios son almacenados en la base de datos. En este momento, todos los datos que yo estoy realizando, ya sea de actualización de mi transacción, pues los refleja en la base de datos y los libera. ¿Qué es liberar? Pues dar oportunidad entonces de registrarlos en las diferentes tablas, campos, para que cualquier otro usuario, liberarlos, para que cualquier otro usuario que entre y realice algún tipo de consulta, los pueda visualizar. A eso se refiere. ¿Sí? Ok, en cambio, si se produce algún tipo de fallo en la verificación o bien se aborta la transacción desde su estado activo cuando se estaba ejecutando por alguna causa, la transacción pasa a un estado de fallida, de error, haciéndose un rollback de las operaciones de escritura para anular el efecto que se hizo en la base de datos. Cuando se detecta el rollback, en automático se echa para atrás todo. Entonces, como les decía, esto puede ser que yo lo maneje manualmente cuando detecte, o la otra es la operación del sistema manejador. Cuando detecta él que hay una falla, regresa todo lo que se hizo como si no hubiera pasado nada. Y yo también como desarrollador puedo meter esa parte de rollback. Una vez que la transacción ha estado confirmada o fallida, va a pasar a estado terminada. Cuando el sistema pasa a este estado determinada, es cuando toma o libera esa cola de trabajo para que otra transacción entre a su lugar y pueda seguir trabajando. Y entonces yo tengo varias colas donde estoy trabajando, en cada cola pongo una transacción y las pongo a operar. Checo que esas transacciones no se estén bloqueando entre ellas mismas, sino una la voy a tener que detener y otra trabajar porque no van a poder trabajar las dos al mismo tiempo. Si cuando termine la transacción y fue exitosa o fallida o cualquiera, y el estatus ya la terminé, libero esa sesión y entonces entra la siguiente transacción que está en espera. Y así me la llevo una tras otra, todas las transacciones que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas de cómo funciona una transacción? Ok, dentro de la operación de las transacciones estábamos hablando de transacciones concurrentes. Una aplicación funcionando correctamente en un entorno monusuario no puede a veces funcionar correctamente cuando se ejecuta en un modo multiusuario. Eso quiere decir que hay varias instancias de la misma u otras aplicaciones ejecutándose del mismo programa en un entorno multiusuario. Ok. Uno de los principales problemas que veo aquí en la escuela, que nadie, por políticas y todo no quieren atender, es que la mayoría de los usuarios, aquí no tenemos, solo las salas de micros, y realmente las salas de micros, solo en ciertas salas hay una red completa que esté establecida así, multiusuario. Normalmente son terminales aisladas, no sé si les ha tocado a ustedes trabajar, son máquinas aisladas. Te sientas y tiene un software y con ese trabajas. Espero que ya hayan cambiado algunas cosas, han cambiado ahora con la pandemia y todo, y que ya tengamos más parte de red. Pero los usuarios aprenden a trabajar monusuario. ¿Qué es monusuario? Yo trabajo en mi computadora. ¿Qué pasa si ahorita hacen un programa como esos famosos en C? Yo sé que ustedes no lo hacen,
pero yo he visto muchos usuarios que hacen esto. For llaves. Perdón, me equivoqué. Las llaves. Y meten el código. ¿Sí han visto esta programación? ¿En los for? Sí, los infinitos. Ah, correcto. ¿Por qué crees que los hacen infinitos? ¿Para qué? Porque no saben manejar las otras estructuras del while o el do while. O sea, el mientras o el ejecutaste. Entonces lo hacen aquí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo haces? Porque solo conoces el for y el for, a diferencia de las otras estructuras repetitivas, el for es finito. ¿Qué quiere decir? Lo ejecutas desde igual con 0, con incrementos de 1 hasta 10. Entonces lo vas a ejecutar 10 veces, pero resulta que yo quiero que corra toda la vida. Entonces, eso no lo puedo hacer por aquí. Eso lo tengo que hacer con una estructura que se llama ejecuta hasta o con un mientras. Y esos sí son infinitos, son ciclos infinitos. Este ciclo es finito. Entonces, la gente como aprende a hacer ciclos finitos, lo programa infinito. Pero ¿qué pasa si este ciclo tú lo programas o alguien de tus compañeros lo programa y entonces está mi ciclo y está el código y se les olvidó poner el break? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ejecución de tu programa? Está corriendo. Jamás se Espérate. encuentra dónde terminar y se hace infinito. Correcto, se hace infinito. Entonces se queda todo el día corriendo en la pantalla y ahí. ¿Qué haces? ¿Qué hace un usuario normal, un alumno de Pizza para tornar ese proceso? Y como está corriendo infinito, te empieza a tumbar todos los procesos de la máquina. ¿Qué haces? Meter un break. No, está corriendo, no le puedes meter un break. Si está corriendo, o sea, lo correcto es le metes un break, pero tienes que parar. Pero ahorita está corriendo, ahorita está como loco corriendo en la máquina. Y ahí está corriendo y tú no lo puedes detener. ¿Qué haces? Inicio. ¿Mande? Reinicio. Reinicias la máquina, correcto. Perfecto, reinicias la máquina. Ok. ¿A cuántos usuarios afecta si reinicias la máquina? A todos los que estén usándolo en el momento, ¿no? En este caso, solo tú, porque es tu máquina, monousuario. Pero, ¿qué pasa si estamos trabajando en un sistema y estás trabajando tú? Está trabajando el director, está trabajando maestros y hay más gente. Y a mí se me ocurre correr un programa de estos y bloqueo a todos. ¿Qué necesitaría hacer? Tumbar a todas las sesiones. ¿Tú crees que le va a caer bien a todos los usuarios que truenen el proceso por un mal programa que yo hice? Pues no. Entonces hay que hacer bien las cosas. Entonces, no todos los programas, como este programa, que funcionan de manera monousuario, porque si se llega a trabar, trueno el proceso, control al delete y lo puedo llegar a tronar. Y si no, entonces rebuteo la máquina, pero solo me afecta a mí. A lo mejor perdí mi trabajo y mi documento de mi Word y me va a dar mucho coraje y todo, pero yo perdí. Imagínate que a cada uno, por bloquear, pierde sus documentos y su trabajo. Perdón, pero se las van a enmendar. Porque pues imagínate tú estás trabajando y estás haciendo tu tesis y estás como loco o estás haciendo un trabajo para entregarlo en la escuela y ya casi vas a terminar y en eso yo corro mi programa y tumbo todo, cierro el equipo y entonces bloqueo a todos y hay que volver a reiniciar. ¿Tú qué me dirías si estás a punto de terminar y no salvaste tu documento? Nos vamos Mejor a la no le salida. digo. Sería un problema muy grave, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es transacciones, cuidar, porque todas se van a ejecutar
multiusuario. O sea, el usuario va a poder estar en el servidor, aquí va a estar la transacción que yo voy a poner, y puede ser que los 3 usuarios o 1000 usuarios o 1 millón de usuarios ejecuten la misma transacción al mismo tiempo. Y va a accesar a la base de datos. Por lo tanto, si mi transacción va a actualizar, lo que debería hacer es bloqueo. Cuando yo trabajo, el mismo programa que trabaja monusuario, con ciertos cambios en la programación lo puedo convertir multiusuario. Simplemente es cuando yo voy a hacer, cuando es consulta no hay ningún problema. Cuando es una actualización, o sea, el borrado, actualización o insert, lo que tengo que hacer es bloquear, ya sea dependiendo, o bloqueo el archivo completo o bloqueo solo el registro. Eso depende de la funcionalidad y lo que yo vaya a hacer, ¿sí? Puedo bloquear el registro. Si bloqueo el registro, todos los demás registros los puede accesar cualquier otro usuario, menos el registro que yo tengo. O bloqueo el archivo. Eso quiere decir que ningún otro usuario puedes trabajar con el usuario, con ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que necesito es que esta parte del servidor, si yo tengo un proceso de actualización a la tabla y la tabla la bloqueo, entonces todos estos usuarios en ese momento no van a poder ejecutar la transacción porque yo la tengo bloqueada. Se levanta una bandera y estos no van a poder trabajar hasta que yo libere. Entonces les mando una advertencia y les va a decir que no hasta que esté libera. Cuando esta termina, se libera a todos y ya pueden volver a trabajar. Esa es parte del administrador y también de parte de la configuración y desarrollo de los sistemas, que también es parte mucho del usuario en los desarrollos. Entonces hay que trabajar multiusuario, ¿correcto? Cuando yo trabajo multiusuario, o sea, quiere decir que varios usuarios entran a trabajar al mismo tiempo. No nos ponemos de acuerdo, o sea, si ustedes van a trabajar o vamos a entrar a consultar o entran, no es que ahorita en la presentación entra un compañero y cuando termina el compañero entra el otro. ¿Qué está pasando en este momento? A lo mejor cada quien bajó su presentación y todos y la comunicación, pero todos estamos conectados en la misma sesión para este Zoom, todos, los 40 y tantos alumnos, estamos conectados. Entonces estamos todos en sesión multiusuario, porque estamos interactuando todos. Igual en un aplicativo, puede ser que varios. Cuando yo tengo una concurrencia, ¿sí? Sin tener una buena configuración o los servicios apropiados de control de una concurrencia en el sistema manejador de base de datos o falta de conocimiento de cómo usar este tipo de servicios de forma adecuada, puede ser que el contenido de la base de datos, el resultado de los datos o las consultas, pueda corromperse y dejar de ser fiable. Cuando la información deja de ser fiable, ya valió todo. Porque entonces nadie va a confiar en la información que me está dando el sistema. Cuando la información es fiable, o digo que es verídica, confío en el sistema. Cuando la información digo que no es fiable, ya dudo de lo que está grabado en el sistema. Y entonces empiezo con muchas desconfianzas y ya no puedo trabajar correctamente porque no. Hola, profe. Hola. Hola nuevamente. Ok. Entonces los datos dejan de ser fiables. ¿Cuáles son los problemas típicos de una concurrencia? Se engloban en 4 principales, que es de la pérdida de actualizaciones, lo que se llama el loss update, de la lectura sucia, el dirty read, de la lectura no repetible, que es la lectura que no se repite, que no es correcta, y de la otra que es la lectura fantasma. Esas son los 4 principales problemas. Vamos a platicar de cada uno para que vean qué es lo que se tiene que cuidar cuando se desarrolla una transacción o las diferentes alternativas. Ya hay en muchos lados, en muchas empresas ya se manejan. Por lo menos si ya van a empezar a trabajar multiusuario, deben de cuidar este tipo de aspectos, que luego a veces por ahí se va. Ok, problema de la actualización perdida. Por ejemplo,
Imagínense, si no estuviera este problema de la actualización perdida, si no lo estuvieran verificando los bancos, oye, podríamos de ser ricos. ¿Cómo? Todos sacamos sacamos una tarjeta de la misma cuenta y todos vamos a un cajero al mismo tiempo, diferentes cajeros, al mismo tiempo a accesar la cuenta. Por lo tanto, a la hora de accesarla, si la cuenta tiene 10,000, todo mundo podríamos retirar los 10,000 pesos, ¿correcto? Y al final, si somos 10, pues retiramos 100,000. ¿Sí? Pues los bancos y todos cuidan esta parte. ¿Cuál es eso? Es este problema de actualización perdida. Por ejemplo, si dos usuarios en dos cajeros automáticos distintos están sacando dinero de la misma cuenta, con un balance inicial de 1,000 pesos. Entonces yo tengo 1,000 pesos y llega el primero en la transacción A. Entonces llegó el primer usuario. Lee aquí, lee el saldo. ¿Cuánto le va a dar? 1,000, ¿correcto? Y entonces va leyendo y en ese momento entró este usuario y pide el saldo. ¿Cuánto tiene el saldo? 1,000, ahí vamos. Y este pide retirar 400, por lo tanto, ¿cuánto queda del saldo? 600. Y este está trabajando y tiene 1,000 y retira 200 y tiene 800. Cuando este escribe la cuenta, escribiría ¿cuánto? 600 al saldo. Entonces tiene saldo ahora 600. Pero este llega acá y escribe su saldo. ¿Cuál es su saldo? 800. Como este escribió después, esta se pierde. Esta actualización se pierde. Yo sé que a ustedes no les pasa porque ustedes son más inteligentes, pero me imagino que han hecho trabajos en equipo, ¿no? Que tienen que entregar en un Word documentos y cada quien hace un capítulo. ¿Correcto? ¿Cómo se ponen de acuerdo para no perderse el material? Cada quien hace un capítulo. Yo estoy encargado del capítulo 2, tú del 3, una compañera del 4, otro compañero del 1 y ahora lo tenemos que pegar. ¿Cómo lo hacemos? 1, buscan una persona que sea la responsable o algún lugar y vamos de uno en uno acomodando, porque si yo grabo el capítulo 2, que es lo que yo hice, y dejé mi archivo y en ese momento llegas tú y grabas tu capítulo 3, ¿qué le pasó al capítulo 2? Se perdió y se quedó el 3. Ok. Pues si dos usuarios entran al mismo tiempo, con un balance de 1,000 y le muestra 1,000 y 1,000, empieza a trabajar. ¿Qué es lo que llega a ser el sistema que debe de hacer? Si esta transacción está operando, esta la pone en línea de espera. Como es a la misma cuenta, esta no puede trabajar hasta que esta trabaje. Y esta finalice, porque si no, le da el saldo de 1,000, le da de 1,000, este retiró 400, quedó 600, este retiró 200, aquí grabó 600 y al final grabó 800. Y la empresa perdió 400 porque este retiró 400. No puede operar así. Por lo tanto, me perdí, profe. No estoy entendiendo, me perdí. A ver, otra vez. Yo entro en un cajero a trabajar en la transacción, ¿sí? Y tú entras en otro cajero al mismo tiempo. Ok. Cuando yo entro aquí en este momento, aquí me presenta cuál es mi saldo. La cuenta a mí me dice que tengo 1,000 pesos, ¿correcto? Y este también entra aquí y le dice que tiene 1,000 pesos, ¿correcto? En este momento, aquí yo quiero hacer un retiro de 400. Por lo tanto, ¿cuánto me queda de saldo? 600. ¿Correcto? Aquí va a ser un retiro de 200. ¿Cuánto le va a quedar? Porque está tomando este saldo. Aquí debería de ir, una de dos. O este va en línea y recupera si este hizo una actualización y traerle 600 para recobrarle 200, pero no aquí la lectura de 1,000 porque aquí le daría 800, ¿correcto? Correcto. Cuando este graba los 600 en la base de datos, porque aquí escribió 600, el saldo aquí en la cuenta, esta cuenta, la borra y tiene 600, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo? Sí, correctísimo.
Y este abajo graba la cuenta. ¿Cuánto tiene aquí? 800. ¿Qué Caray. pasó con el 600? Se pierde y ahora ¿cuánto tiene? 200. Por ahí estamos 800. perdiendo, ¿no? ¿Mandé? Sí, Sí, estamos como perdiendo empresa 200. estás perdiendo, como usuario estamos ganando. Porque retiré 400 pesos de más, o sea, me los regaló. Tú como banco, como empresa, estás perdiendo 400 pesos. Por lo tanto, esto no debe de pasar. Si aquí le puso de consulta, cuando este actualiza, debe de bloquear esta transacción. Hasta que este termine y finalice, este puede continuar para que este le tome, porque si este a lo mejor aquí hizo un rollback, regresó otra vez a los 1000 y entonces sí que trabaje con los 1000. Si no, esto está mal. Este es el problema de una transacción de actualización perdida. ¿Correcto? Entonces, en esta actualización perdida, se pierde cierta información. Entonces, el proceso, el sistema manejador te va a bloquear. Sin un control de concurrencia, o sea, que no existe la concurrencia de lo que estamos hablando que lo hace, el resultado de 600 pesos de la operación de escritura de la transacción A en el paso 5 se perderá en el paso 6, ya que la transacción B escribirá un nuevo balance de 800. ¿Correcto? Que ha calculado. Aquí estamos hablando de dinero, pero vamos a hacer lo mismo. Entramos a una actualización, imagínate, entramos a una actualización y vamos a poner tu calificación. Y entonces entra el primero y le pone 10. Y tú en ese momento estás viendo que es 10, pero yo en otra sesión estoy entrando y enseguida le pongo 6. ¿Sí? ¿Qué calificación final te va a quedar? 6. El 6. Y tú te vas feliz con el 10. Cuando realmente perdiste y luego vas a decir, ¿y dónde se perdieron? Si yo vi que era 10 y el que estaba viendo ahí dijo, pues si yo te puse 10, ¿cómo apareció el 6? Es una actualización perdida. ¿Sí? Esto sucede porque antes de finalizar la transacción A, el fenómeno se denomina actualización perdida. Sin embargo, los sistemas manejadores modernos implementan un mecanismo de control de concurrencia que protege que las operaciones de escritura o que vas a sobreescribir por transacciones concurrentes no se operen hasta el final de la transacción. Cuando yo estoy operando una transacción de escritura, esa es la que se activa y todas las demás las deja paradas y las encola para que cuando se termine la primera transacción se ejecute la segunda y entonces ya la segunda con los 200 va a tomar el saldo final que dejó la primera transacción de 600 y no correr de manera paralela. Ese es un error que se da de actualización. Si el sistema manejador no está configurado y quitaron estos protocolos o mecanismos, voy a poder hacer esto. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa parte. ¿Sí? A eso se refiere el primer problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Dice, si este escenario se implementa utilizando secuencias select update y se protege bloqueando el esquema, entonces una vez de tener el problema de la actualización perdida, el escenario se convierte en un interbloqueo. En este caso, por ejemplo, la transacción B debería deshacerse, va a ser un rollback. ¿Por qué? Porque el sistema manejador dice que la transacción A tiene el poder de la cuenta. Entonces la transacción B intentó, pero a la hora de tratar de retirar, le dice que otra cuenta, otra transacción la tiene atrapada. Por lo tanto, la transacción B no va a poder finalizar porque está bloqueada la primera. ¿Correcto? Entonces la transacción B, después de cierto tiempo, si no se libera la otra transacción o no finaliza, la detecta como error y le da un rollback. Y nunca sucedió la transacción B. Una de dos, o la detecta antes y la forma, o si se está ejecutando, chocan por el interbloqueo y una de las transacciones sí va a poder terminar, completarse, y la otra se detecta con error. Por lo tanto, se ejecuta el rollback. ¿Sí? Esa es parte de lo que da el sistema manejador de base de datos. ¿Quedó claro este ejemplo, este problema?
Siguiente. Profe, ya quedó mejor. Lectura sucia. ¿Sí? Ok, yo estoy en la transacción A. El de la transacción A quiere consultar su balance. Y el de la transacción B va a hacer una actualización. Entonces, el saldo son 1,000 pesos. Entonces aquí le da los 1,000 pesos. Aquí tengo los 1,000 pesos. ¿Correcto? Y en ese momento aquí quiere hacer un retiro. Por lo tanto, ¿cuál es tu saldo? 500. ¿Correcto? Y en ese momento escribe el saldo final 500. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Lo graba en la base de datos y lo libera. Por eso te digo, la transacción tiene que terminar. Y en este momento entra el usuario, entras tú para ver cuál es tu balance. ¿Cuál es tu balance o tu saldo que te va a dar? Los 500. Y al final del proceso, dice, oye, siempre mi mamá me dijo que no, y le da rollback. ¿A cuánto regresa el saldo? A 1000. ¿Y con qué está trabajando? Con los 500. Ese es error de lectura sucia. El ejemplo de lectura sucia, no sé, a lo mejor les ha pasado. Cuando ven sus tiras de materias, cuando ven la lista de los horarios, me voy a inscribir en una materia que se llama Administración de Base de Datos. Y de repente me dicen, mira, con el profesor Pingarrón viene martes y jueves. Está programada de 7 a 10 y de 7 a 10. La programas, ¿sí? Porque la ves. O ves una cartelera y ves el horario y dices, y llegas al cine y resulta que la película no está. Chihuahua, si yo la vi, yo entré a internet y la vi. Si por eso vengo, quería ver la película en este horario y ahora resulta que no está. Yo veo el horario, checo, armo mi secuencia con esa y a la mera hora que me quiero inscribir, no existe. Eso se llama lectura sucia. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la transacción y cuando escribe, por eso te digo, la transacción cuando finaliza, ya sea que sea rollback o exitosa, cuando libera los datos para que lo puedan consultar. Si va ejecutando a la par y aquí actualiza y lo libera para que cualquier otro usuario lo vea, si no ha terminado la transacción, si en el momento que termina la transacción se echa para atrás, ya tiene información falsa. Esa es la lectura sucia. ¿Sí? Que también es otro de los problemas que hay que cuidar. ¿Sí? La anomalía de lectura sucia que se presenta significa que la transacción acepta el riesgo de leer datos no fiables, no confirmados, que podrían cambiar o actualizarse con datos que podrían ser desechados, por ejemplo, por un rollback. Este tipo de transacción no debe hacer ninguna actualización en la base de datos, ya que podría llevar a cabo datos corruptos o tomarlos. De hecho, cualquier uso de datos sin confirmar es arriesgado y puede llevar a decisiones o acciones incorrectas. ¿Correcto? ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué pasa? Regresamos al anterior, ¿Sí les ha pasado que han entrado a alguna base de datos o algún sistema o algo, o en este periodo de altas y bajas, y esa disponibilidad les pone, o esos precios o valores les dice que puede cambiar en cualquier momento? No hay una nota, no han entrado a algunas consultas donde le dice, oye, pero esta no es la información final, puede variar, puede cambiar en algún momento. Y ya es el riesgo que tú tomas como usuario, si la tomas como definitivo o no. Te ponen una nota. No sé cuántos de ustedes estén trabajando. Por ejemplo, los reportes de ventas. El reporte de ventas no se hace de hoy. ¿Por qué no? Porque a lo mejor todavía hay venta por internet o la tienda está y entonces yo no puedo. Puede ser que en este momento, ahorita me acerque y vea que tengo saldo en cero. O sea, no tengo ganancias. Y resulta que ahorita que estoy viendo que no tengo ganancias, en 5 minutos viene la locura que salen todos los alumnos de UPIXA y van y compran. Y resulta que hubo una venta exagerada y gané dinero. Yo me fui con la idea de que no vendí nada. ¿Cuándo estoy seguro si vendí o no vendí? Hasta que se cierran las ventas. Por lo tanto, todos los reportes de ventas que se hacen en todas las empresas
son al día de ayer. O sea, había cerrado. Ya no hay ventas de ayer, porque ya acabó el día. Las ventas son de hoy. Y hoy va a estar cerrado hasta el día de mañana. En la noche, el día de mañana, cuando corre en la madrugada, se corre la actualización y tienes las ventas de hoy. Las ventas de hoy todavía no las tienes porque ahora ya como hay internet y todo, todavía puede comprar la gente. Por lo tanto, no puedes. Puedes tener un estimado y si te ponen una leyenda, pero este dato puede variar o puede cambiar. Eso es porque los datos pueden llegar a cambiar. Cuando ya está dato finalizado y todas son las ventas del día de ayer, entonces ya está cerrado. Y evitas este problema de lectura sucia. Si les ha tocado ver pantallas o valores o en algunos que te dicen, pero estos datos son sujetos a cambio. No ha sido un paquete de viajes y dices, oye, quiero ir y en todos dice sujeto a cambio. Porque Sí. puede cambiar en cualquier momento. Como el tipo de cambio del dólar, también es igual, sujeto a cambio. Ahorita puedes ir y dices, ahorita lo compro a 15 pesos y al ratito ya se fue a 20. O a lo mejor estaba en 20, tú lo compras a 20 y de repente bajó a 18 y dices, ay, güey, ¿por qué cambió? Porque es susceptible a cambio. Eso me puede hacer lectura sucia. Yo puedo ver y planear de irme de vacaciones porque veo un viaje. Ay, mira, me va a salir todo en 10,000 pesos, vámonos. Y llego con mis 10,000 pesos y resulta que al final vale 15,000. Y sí le reclamo y le hago ahí pero entonces me sacan y me dicen, leyenda, dice, sujetos a cambio. Por lo tanto, ahí ya no puedo hacer nada. Eso quiere decir que puede ser que la información tenga lectura sucia, que esté trabajando, planeando yo con datos que no sean fiables. A eso se refiere eso. Hay que tener cuidado con esa parte. Y eso se da mucho a veces en los sistemas. Por eso todo lo que es ventas y todo eso se da de atrás. ¿Sí? Día cerrado. Ok. Problema de no reproductibilidad. Tengo la transacción A y está la transacción A y está ejecutando una consulta. Entonces, cuando ejecuta una consulta, una tabla le da este valor. Cuando vuelve a consultar la tabla, le debe de dar el mismo resultado. Pero, ¿qué pasa si está trabajando y está haciendo una actualización y borra registros? Borra registros y mete registros y le da commit y vuelve. Si corrió el set1, cuando lo vuelva a correr, ¿qué información le va a mostrar? ¿La misma? Cuando lo consultó. Pues no. ¿Por qué? Porque aquí ya le cambió datos. ¿Sí? Entonces, es información. Se supone que la información cuando se ejecuta siempre debe de dar lo mismo. ¿Sí? Significa que los resultados de las consultas en las transacciones no son estables. Por lo que si las consultas deben repetirse, alguna de las consultas previamente obtenidas podrían no estar disponibles. Esto no excluye tampoco el caso de que puedan aparecer nuevas estructuras de las consultas. Si yo voy a consultar, si hay un periodo, por ejemplo, una de las cosas en el trabajo, aquí en la escuela, no les marcan un periodo de altas y bajas. No te ponen un límite de una fecha de periodo de altas y bajas. Y en ese periodo se dan de alta alumnos o de baja alumnos, o hay materias o puedes dar de baja. En ese periodo, en esa ventana, pueden cambiar las cosas. Pero una vez que se acabe la ventana, yo durante la ventana, en esa ventana cuando se están inscribiendo, yo ahorita puedo consultar los alumnos que tengo inscritos y nomás me aparecen 5. Pero puede ser que al ratito lo vuelva a consultar y ya tenga 15. Y luego lo pueda volver a consultar y a lo mejor se salieron 10 y ya nomás tengo 5. Y vuelvo a consultar y ya tengo 40. ¿Cuándo se va a mantener los 40 fijos? Cuando se acabó esa ventana de periodo de altas y bajas o cuando se acabó la inscripción. Cuando la inscripción se finiquitó, en todas mis consultas, ¿cuántos alumnos deben de aparecer siempre si se inscribieron 40? Pues los 40, ¿están de acuerdo?
Y los mismos, no puede ser que sea 40 y ahorita sean Miguel, Pedro, Jaime, Leticia, y al ratito los consulto y ahora es María, Elizabeth, Joaquín y Benito. No, no, no. Son los mismos. A eso se refiere. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y eso se da cuando las cosas no están controladas. Yo fui causante de un problema de estos en Banjército. Ahí entendí cómo trabaja SAP. SAP decían que pueden entrar. SAP pide un equipo propio. Entonces, SAP busca un equipo. Entonces, busca un equipo y pone una plataforma aquí. Y entonces pone que todos los usuarios entren por aquí. Y pide un equipo dedicado. Entonces, estaba trabajando en un 400 y entraban por las plataformas por aquí. Yo conozco RPG y COBOL, entonces yo pedí un usuario y entré el usuario por acá. Y entonces entré yo por acá y manejando RPG y COBOL empecé a investigar en dónde diablos estaba esta información. Y entonces empecé a hacer programitas de COBOL y programitas de RPG para pegarle a las tablas, para jugar, para ver si es cierto que se podía. Entonces, resulta que la gente de SAP, estaba la gente de SAP de Alemania, estaba la gente de Banjército, estaba la gente del proyecto de nosotros y estaba la gente de IBM. Entonces estaban en una sala y había un compañero que estaba presentando las transacciones, ¿no? Sacaron a todos los usuarios porque iban a hacer una presentación. Por azares del destino, yo agarré la misma tabla. Entonces, empezaron a trabajar, y eso también se dio con lectura sucia, empezaban a trabajar y corren su transacción y les empieza a sacar esta información, ¿correcto? Y vuelven a meter la transacción y corren, y de repente ya les aparece esto más, ¿sí? La vuelven a correr y ya desaparece la transacción. Desaparece esto. Y le vuelven a ejecutar y checan por todos lados, por acá, pero yo estaba por abajo, o sea, no por acá, por SAP, yo por abajo. Y les estaba cambiando su salida. Entonces la gente, tanto de IBM como de SAP, no sabían ni qué hacer porque desaparecían y aparecían datos y veían y no había ningún usuario conectado, pero yo estaba por afuera y les estaba causando problemas. Porque por azares del destino, agarré la misma tabla. Fue todo un show, pero se pudo solucionar esa parte. ¿Sí? Ok. Siguiente problema, problema de la aparición de fantasmas. Esto también tiene a colación que les acabo de comentar de los fantasmas, de lo que le hice, tiene que ver injerencia en muchas porque les aparecían cosas. Corres un set de datos y te aparecen estos. Corres otro set de datos y te aparecen estos y estos dos. Y corres otra vez y te desaparecen. Porque alguien estaba haciendo una transacción al mismo tiempo y apareciendo información. Yo les hacía esto. Fantasma. Corrían la transacción y estaban en una presentación controlada y resulta que aparecían cosas y se borraban cosas y ya no sabían ni qué hacer. Y la gente de SAP estaba buscando la base de datos y buscando y nadie se daba cuenta porque yo entré por abajo. Yo dije, se puede entrar por abajo por las piedritas y entré por abajo y le di en la madre. Ya después me pusieron una regañiza y todo, pero pues yo estaba experimentando. Yo quería innovar y probar que efectivamente a ver cómo estaba SAP. Y me volé un montón de programas y todo, porque entré a ver su seguridad y cómo. Y yo por abajo estaba accesando y modificando usuarios y todo. O sea, estaba haciendo muchas cosas. Pero esa es la parte del problema, aparición de fantasmas. ¿Qué es esto? Igual lo que les digo, datos falsos. Entro yo a consultar al cine y entro y veo la información. Y de repente quiero entrar y me quiero ir al cine. Y resulta que me pongo a consultar y la información que tengo me dice que la película empieza a las 9 de la noche. Y llego a las 9 al cine
y lo que vi es un fantasma porque no existe. Y entonces me presenta el problema. Esa es la parte de lo que es fantasma. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por el momento, no. ¿No? Ya la siguiente clase vemos estos de niveles y empezamos ya con las transacciones. ¿Sale? Vale. Sale, nos vemos. Que descansen. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos el Buenas miércoles. noches. Bye. Bye.